amigo. Gracias por mis hermanos en Jesucristo. Gracias por la familia en Cristo Jesús. Padre, gracias por todo lo bueno que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, abrimos nuestro corazón a tu palabra. Dile, por favor, ayúdame. Dile, ayúdame a entender, porque quiero recibir la palabra que tú preparaste para mí, Padre. En el nombre de Jesús oramos, nos cubrimos con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda distracción y abrimos el corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, le invito a tomar su asiento y a ponerse cómodo ahí donde está. Si usted nos está mirando en línea, pues también bienvenido. Amén. Todos decimos amén. Diga conmigo, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema. Esa semana que pasó fue una semana muy especial. Empezamos a compartir o tener un tiempo, de alabanza y adoración por el tema que vamos a empezar hoy. Que va a tener diferentes temas, pero va a ser con el mismo propósito. Y terminamos una noche en alabanza y adoración, y empezamos un día en alabanza y adoración, porque empezamos de 11 a 12 y luego de 12 a 1. Así que terminamos un día y empezamos el otro. Amén. Así que qué bueno por los que lograron estar acá. Era el peor horario, pero algunos de ustedes la hicieron, lo lograron. Entonces fue un día muy muy especial. Y antes de ir con el tema, quiero recordar, porque la semana pasada olvidé dar un anuncio y quiero asegurarme que todos ustedes estén bien informados. El próximo domingo no tendremos la reunión en domingo, sino en sábado. La reunión de domingo será en sábado. Y solamente serán 2 horarios, de 9 a 11 y de 11 a 1. Así que de 9 a 11 y 11 a 1 puedes escoger cualquiera de los dos, porque los dos servicios van a ser bilingües. Así que para que podamos caber, y estaremos un poquito apretaditos, pero vamos a cambiar la idea. Si usted llega tarde, pues vamos a tener sobrecupo ahí atrás. Entonces véngase temprano y vamos a reuniones. ¿Qué día? Sábado. Entonces no va a llegar el 24, porque ese día cumplo años. No se crea. Sí cumplo años, pero no es por eso que vamos a cambiarla. Es para que todos puedan planear su fiesta de Navidad libremente el día domingo. Así que lo hicimos mejor en sábado, de 9 a 11 y de 11 a 1. Los dos servicios serán bilingües, así que usted puede escoger. Ustedes son los que van a poder escoger, porque los queremos más a ustedes que a ninguno. Entonces ustedes pueden escoger si a las 9 o a las 11, ¿ok? Ok, ¿se sienten bienaventurados? Ok, bueno, el tema de hoy se llama una puerta llamada gratitud. Una puerta llamada ¿cómo? Gratitud. Entonces, la manera en que vamos a entender la gratitud quizás sea una manera que va a ser un poquito diferente a como tú la miras. Pero David, el rey David en la Biblia, es un gran ejemplo de gratitud, entre muchas otras cosas. Siempre digo, un día voy a predicar de la vida de David, porque es una vida extraordinaria. Él vivió una vida extraordinaria. Y David es un hombre que tenía una vida muy ordinaria, pero vivió cambios en su vida muy temprano. Algunos de nosotros a los 40, 50 andamos queriendo cambiar cosas, pero David muy temprano vivió cambios que esos cambios que él vivió lo llevaron a una vida extraordinaria. O sea, lo extraordinario nunca viene sin cambios. Lo extraordinario, ¿cuánto les gustaría que sus hijos vivieran una mejor vida que ustedes? Entonces, ahorita temprano tienes que enseñarles a ellos
¿Qué son los cambios reales, tangibles, tocables que puedes hacer para vivir una vida extraordinaria? No que a la edad que tengas tú ahora no puedes vivir vidas extraordinarias, pero tienes que apurarle, o sea, tienes que ir rápido. Y cuando estás joven, pues tienes margen de error, y a otra edad no tienes margen de error. Dile al que está a tu lado: no tienes margen de error. Amén. Especialmente si estás más mayor. Así que David muy temprano empieza a experimentar algo en su vida, y eso lo hace vivir una vida extraordinaria. Entonces es por eso que él va a ser nuestro ejemplo para poder entender gratitud. Ahora, entre la vida extraordinaria que David vive, es porque él tiene unos desafíos muy grandes durante sus primeros años. Para empezar, nace al último que sus hermanos, y sus hermanos, su papá no era el tipo de papá que lo estaba animando, motivando. Pero para David no fue eso una excusa, porque aprendió algo allá en la soledad, porque el hecho de que su papá no estaba presente, la Biblia enseña de cuán difícil era su vida, porque dice la Biblia que Dios le habla a un profeta, al profeta Samuel, y le dice: en la casa esta va a haber el siguiente rey de Israel. Ahí quiero que vayas y lo unjas en tal casa, en la casa de el papá de David, Isaí, perdón. Sí, de Isaí. Sí, creo que sí. Ok. Y llega el profeta a la casa y le dice al papá: Dios me ha dicho que aquí voy a ungir a alguien que va a ser el rey. Y el papá piensa: seguro mi hijo mayor. No sé qué pensó de su hijo, pero seguro vio los talentos del hijo, quizás vio que era muy trabajador y dijo: seguro es mi hijo mayor. Y lo trae al hijo mayor. El profeta lo mira y dice: no es él. Oh, ok, quizás mi segundo hijo. Y le trae al segundo hijo, y llega el segundo hijo, y el profeta lo mira y dice: no, tampoco es él. Dice: oh, tampoco es él. Entonces traigan al tercero, y así se va. Y al último dice el papá: pues no tengo otro hijo, entonces ya se me acabaron todos. Esos son todos los que tengo. Hasta que alguien le tiene que recordar: el profeta le dice: tienes que tener otro. Dice: sí, se me olvidaba, tengo uno, el chiquitillo, allá está, se llama David, está en el monte cuidando ovejas. O sea, al papá se le había olvidado. Imagínate que tú tengas un papá que ni sabe que existes. Mis hijas a veces se molestaban porque nosotros, sobre todo mi esposa, pero no quería decir que era ella, pero como ya se fue, cuando les hablaba a la mayor, le decía: Karen, y no tú Devani, no tú Juliana, y ahora hasta el perro, ¿no? Entonces y eran tres, y yo digo: ¿cómo no se iba a olvidar el papá de David si antes las familias eran más grandes, ¿no? Entonces era olvidado de su papá. Pero David aprendió algo en ese tiempo que le ayudó a que viviera una vida extraordinaria. Era el menor, su papá no lo motivaba, ni siquiera lo hacía en el mundo. O sea, no solamente que no lo motivaba, pero era ignorado. Sin embargo, vivió una vida extraordinaria. Ahora piense que en ese tiempo había muchos otros con la condición de David, pero David fue el único que captó la atención de Dios. Si tú quieres una vida extraordinaria, tienes que captar la atención de Dios. ¿Cómo vivo una vida extraordinaria? Captando la atención de Dios. Porque si Dios me bendice en los cielos, no hay demonio que me maldiga en la tierra. ¿Escuchó eso? Y si Dios pues
paso desapercibido con Dios en los cielos, no hay esfuerzo humano que pueda hacerme bendecido. Así que la vida de David no era una vida fácil. Allá estaba olvidado en el monte, estaba en la soledad, estaba solo, sin nadie alrededor de ellos. A lo mejor tú te quejas que tu mamá no te cocina el desayuno. Pues a David todos los días nadie le cocinaba nada, ni el almuerzo, ni la comida, ni la cena. Allá estaba en el monte, olvidado de todos, allá solo. Pero algo experimentó David allá en la soledad que le cambió la existencia. Y eso es lo que vamos a hablar, porque si no entendemos esa parte, entonces vamos digamos a tomar, aunque tengamos algo bueno, y lo vamos a desperdiciar. Hay un pasaje que resume, digamos, esa vida extraordinaria de David. Dice Hechos 13:36, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. O sea, quiero explicar esta parte. Después habla de que en realidad David digamos experimentó la muerte como cualquier otro ser humano. Pero la parte que quiero que pueda mirar es que David alcanzó a hacer la voluntad de Dios. David hizo la voluntad de Dios. ¿David hizo qué? La voluntad de Dios. O sea, si en el mundo todo mundo te aplaude, pero llegas a la eternidad, aquí está la vida, y todo te aplauden de este lado, pero llegas a la eternidad y Dios dice: ¿cuál aplauso si toda tu vida fue un fracaso? No hiciste mi voluntad. Pero Dios, alcancé esto, tuve una carrera, tuve 3 diplomas, alcancé estas carreras y compré una casa y 2 y 3 y 4 y un carro y otro. Y Dios dice: sí, pero no fue mi voluntad eso. Voy a sufrir una gran tristeza en la eternidad. Y hay más que eso. De hecho, ahorita les hablo más que eso. Entonces, David hizo la voluntad de Dios porque entró, cuando estaba en la soledad, entró por la puerta de la gratitud. ¿La puerta de qué? La gratitud. Entonces, él entró por la puerta de gratitud y pudo hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Porque hay veces que uno batalla, como me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pues es la misma que para David. Es la misma para que la vida de David, que la voluntad de Dios para David. Dice que David sirvió, dice, a la verdad. Dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios era que David sirviera a su propia generación. O sea, la voluntad de Dios para hoy, eso no es hablando de que te vas a graduar. Gradúate o ve a la escuela. que debo de ser? Debo de ser un enfermero, un doctor. Pues si te desmayas cuando ves sangre, no eres doctor ni enfermero, no te atrevas. Si no te gustan las tablas del 7, ni te metas en contabilidad, ¿verdad? Eso es otra cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? La misma que para David. La voluntad de Dios es que sirvas a tu propia generación. No naciste fuera de tiempo, no naciste ni antes, después. Yo no puedo impactar la generación de mis padres, no puedo impactar la generación de mis abuelos o mis bisabuelos o tatarabuelos, pero nací justo cuando Dios quería que yo naciera, y tú naciste en la generación que Dios quería que tú nacieras, y esa es la generación que tú tienes que impactar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo impacte mi generación, y David impactó su generación porque encontró la puerta.
cuando otros pastorcillos en el monte, en la soledad, se amargaron, se llenaron de quejas, de quejas contra el papá, de quejas contra la mamá, de quejas contra el mundo tan cruel en el que ha nacido, David no vio eso. Él tuvo gratitud. Él tuvo gratitud y la empezó a poner en práctica acá en la soledad, y Dios lo miró desde aquí. No cuando David ya era grande es que Dios lo miró. No, Dios no te mira cuando eres grande. Él te lleva a ser grande cuando entras por la puerta de la gratitud. Dile al que está a tu lado: por la puerta de la gratitud. Entonces, cuando yo miro a David, yo miro como alguien que lo logró, que conquistó, no humanamente solamente, más, escuche bien, porque él logró hacer la voluntad de Dios, porque él logró impactar a su generación. Entonces Dios dijo: me agrada David, me voy a encargar que sea bendecido. Igual que Abraham era riquísimo en gran manera, David fue riquísimo en gran manera. ¿Por qué? Porque impactó su generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas personas no entienden esto, pero en álgebra hay una regla que dice que el orden de los factores no... Ahí están los de matemáticas, ¿verdad? Los que sacaron de por lo menos 8 para arriba. El orden de los factores no altera el producto, pero en Cristo el orden de los factores sí altera el producto. Primero eres agradecido y luego Dios te corona, Dios te bendice. Y eso es lo que pasó con David. Él aprendió la puerta de la gratitud y sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios, y Dios lo coronó, Dios lo bendijo, permitió que su vida fuera una vida de bendición. ¿Por qué? Porque porque entró por la puerta correcta. Y algunos de tus hijos, o tú mismo, porque tú les enseñaste a tus hijos, son malagradecidos porque tú les has enseñado quizás a ser malagradecido, o alguien tiene más influencia que tú en tus propios hijos. Entonces, si tú estás consciente, ahora vas a enseñarle a tus hijos a ser agradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces va a haber un cambio, porque entrarán por la puerta correcta. Entonces, para vidas extraordinarias necesitamos vidas de propósito. ¿De propósito cuál? Propósito, el de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sirvamos a nuestra generación. Entonces, ¿cómo sirvo a mi generación? Cuando alguien digamos, ni siquiera toma en cuenta a Dios, y tú le dices: busca a Dios, y la persona dice: no, pero no, yo así estoy bien con Dios. No, pero Dios dice que vayas a la iglesia, ven, busca a Dios. Y la persona: pero yo descanso el domingo, es cuando yo duermo, a mí me gusta dormir, trabajo toda la semana. Y tú dices: no, pero busca a Dios, vente, y se atora ahí, ¿no? Pero logras desatorarlo y lo invitas a la iglesia. Entonces tú estás sirviendo a tu propia generación. Entonces sigues luchando uno a la vez, y es como los que no buscaban a Dios, o los que vivían solo religión en su vida, pero no tenían una comunión verdadera con Dios. No les importaban los demás, solo miraban por ellos o por los suyos, pero no por los demás. David no vio por él y por los suyos nada más, pero conforme a la voluntad miró por toda esa generación. ¿Por quién estás viendo tú? ¿Por tu generación o por ti nada más? Entonces, pero no vas a poder mirar eso, o si lo miras no lo vas a alcanzar si no entras por la puerta de la gratitud. Así que para poder entrar a impactar mi generación, necesito primero entrar por la puerta de la gratitud. Entonces, lo material será una consecuencia, porque el orden de los factores sí altera el producto.
Entonces será una consecuencia, pero la Biblia dice que nuestras obras seguirán con nosotros. Entonces, por supuesto, y quiero aclarar esto, que ninguna obra que tú haces te lleva a la vida eterna o a la salvación de tu alma, ninguna obra. La Biblia dice claramente que no es por obras para que ninguno se gloríe. Nadie se gana la salvación. La tenemos o la obtenemos porque Jesucristo paga en la cruz del Calvario por tus pecados. Y si tú aceptas el sacrificio de Jesús y aceptas el perdón de pecados, entonces Él te da salvación y vida eterna. ¿Cómo sé que alguien lo vivió eso? Lo sé cuando la persona vive una vida diferente. Cuando una persona no vive una vida diferente, pero se entrega al pecado, sigue en el pecado y no le importa, entonces esa persona no ha nacido de nuevo, todavía no conoce a Jesucristo y su nombre no está escrito en el libro de la vida. O sea, no es porque pertenezco a una iglesia tal es que ya voy al cielo. No funciona así. Cuando alguien habla mal de la iglesia, siempre les digo a mis discípulos y amigos también, creo firmemente que la iglesia es la idea de Jesucristo, es su proyecto de Jesucristo. Él empezó, Él no puso su membrete en una organización. No, si una persona sigue a Jesús y le obedece, Él estará con esa persona y con quienes estén con esa persona. Pero si una persona se aparta de Jesús, Jesús se aparta de esa iglesia o localidad o ciudad o locación, etcétera, etcétera, etcétera. Aún una iglesia, digamos, el conjunto de personas, no es como que todas estas personas van al cielo automáticamente porque hicieron sign in en MC Church, ¿no? No funciona así. Jesús dijo algo para entender esto. Dijo esto, y es porque quiero que entiendan que la salvación no es lo que estamos discutiendo aquí, es la gratitud. Pero es importante entender esto. Jesús dijo, había un campo y en ese campo el dueño y sus siervos sembraron buena semilla, era trigo. El trigo estaba sembrado y ellos se fueron muy contentos porque sabían, si siembro trigo sale trigo. Entonces dice que entre la noche él se va a dormir, pero el enemigo, un mal amigo, un mal vecino, viene y avienta semilla mala. Cuando la semilla empieza a brotar, dice que sale las plantas y sale trigo y hierba mala. Y dice, los empleados o los siervos le dicen, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Lo sacamos la hierba mala? Y Jesús les dice, no la saquen, porque si la sacan van a lastimar a las plantitas buenas que están al lado. Entonces no quiero dañar al trigo, sí quiero que saquen la hierba mala, pero si la sacan van a dañarla. Dice, pero noten que al final, cuando crezca todo, entonces sí habrá separación entre el trigo y la hierba mala. No ahora, pero en un momento. Así que la iglesia de Jesucristo ni son los edificios, ni son las personas que entran en los edificios, es las personas que tienen el fruto correcto. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia y está buscando una buena persona y dice, pero si yo a mi esposo lo encontré en la iglesia, sí, pero era una hierba mala adentro de la iglesia. ¿Escuchó bien? Entonces, pero ¿por qué yo fui engañado? Venía a la iglesia. Es porque hierba mala atrae a la hierba mala. El trigo conoce bien el trigo. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, sé que para algunos de ustedes puede ser como un poquito difícil de procesar, pero prefiero que usted lo tenga claro para que nadie de ustedes sea afectado. Amén. El trigo conoce el trigo tiene fruto. La hierba mala solo tiene semilla que da más hierba mala.
Entonces dijo Jesús, no, eso es hasta el final. Eso hasta el final. Entonces la iglesia de Jesucristo es esos que están plantados en todos lados, pero que tienen buen fruto. Donde quiera que están tienen el buen fruto y llevan más fruto y llevan más fruto y llevan más fruto. Pero en el último tiempo Jesús dirá, esta no era mi iglesia, déjame saco este estaba metido aquí, pero no era, este tampoco. La Biblia dice, por sus frutos el árbol se conoce. ¿Cuál es tu fruto? ¿Te encanta el pecado? ¿No estás arrepentido del pecado? Dios te invita, nace de nuevo, nace de nuevo. Pero ¿cómo le hago, pastor? Pregúntale a tu líder y pregúntame, no ahorita, ¿verdad? Más después cuando acabemos, para eso es toda la semana. Entonces, ¿sí me explico en esta parte? Entonces, por supuesto que, digamos, todo lo que es material es una consecuencia, no es lo que buscamos, es la consecuencia. Y ninguna obra nos salva, eso ya lo entendimos. Pero algo que tenemos que entender es que nuestras obras sí nos traen recompensas en la eternidad. Una casa que 30 años trabajas para obtenerla y terminas 30 años después y las personas se mueren al otro año y tú dices, tanto trabajo, finalmente está feliz que no tiene el pago y se muere al otro año. O sea, no es el enfoque lo terrenal, pero lo que te llevas al cielo. Y la Biblia dice que lo que sí llevamos al cielo no es la casa, no es el carro, pero las buenas obras. Apocalipsis 14:13 dice que Juan oyó una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, o sea, ¿de cuándo? De cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice bienaventurados de aquí en adelante. Bienaventurados los que mueren en Cristo de aquí en adelante. O sea, nos ponemos tristes, lloramos, etcétera, sí, pero dice bienaventurados de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu. Es como Dios el Padre habla y el Espíritu pone el sello y dice sí. El Espíritu Santo dice descansarán de sus trabajos, dice porque sus obras con ellos siguen. O sea que las obras buenas que tú haces aquí en la tierra siguen cuando mueres. Y luego en otra parte dice que cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho en la tierra. Entonces, por eso buscamos buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Diga conmigo, busco buenas obras para recibir recompensa, no para ser salvo. ¿Cuánto, quedó claro esta parte? Ok, todavía no entramos al tema de la gratitud, pero algo que quiero compartir y que veas claro es David tuvo una vida extraordinaria, ya decíamos, porque aprendió algo. Quiero que veas la vida extraordinaria. Entonces, primero nota que sirvió a su propia generación, o sea, eso es lo que Dios aplaudiría en la eternidad. Cuando cruzas de esta vida, Dios no aplaude lo que tú aplaudes aquí. Tú te enfocas en tu casa, te enfocas en tu carro, te enfocas en todo, pero no te enfocas en lo eterno. Lo que Dios aplaude en la eternidad es eso que tú haces para servirlo a Él. Dice que él sirvió a Dios, dice que fue ungido, fue levantado en alto. Dice 2 Samuel 23:1, dice así, dice, estas son las palabras postreras de David. O sea, ya David está a punto de partir con Dios. Y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿Fue qué? Nota que el orden de los factores sí altera el producto. O sea, él fue levantado en alto no porque David buscó ser levantado en el alto, porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira de lejos al altivo, pero al humilde lo levanta. Entonces David fue humilde, aprendió gratitud y Dios lo levantó. Dice el ungido del Dios de Jacob.
el ungido. O sea, él se vio ungido en esta vida por el Espíritu de Dios, como reconociendo todo lo bueno que haya hecho es porque Él estaba dentro de mí, su unción estaba sobre mí. Esa es la vida de David. Ese es como ver lo grande que fue su vida. Y luego dice: el dulce cantor de Israel. Entonces, para los oídos de Dios, tu canción para Él es dulce. Puede ser que para los demás que te escuchan sea un sacrificio escucharte. No sé a cuántos le pase, pero yo a veces canto alto y mi esposa me dice: mi amor, tú predica. Yo no sé qué me quiere decir, ¿verdad? Pero a los oídos de Dios, tu canción es dulce. ¿Cuándo? Cuando tú encuentras la puerta de gratitud. Luego explico más eso. En otra parte dice lo que David logró en el Salmo 78, 72. Dice: y los apacentó, y está hablando del pueblo de Israel. Dice: conforme a la integridad de su corazón. Tenía integridad en el corazón David, y pudo guiar al pueblo porque tenía integridad en el corazón. Y eso a Dios le agrada. Cuando tú guías a alguien, cuando tú le enseñas el camino de Dios, Él dice: no, pero Dios está en todo lugar. Sí, está en todo lugar, pero Él dice en la Biblia que lo busques continuamente, que vengas a adorar con tus hermanos. Y quizás lo traes arrastrando la primera, la segunda, la tercera vez, hasta que llega el momento en que le llamas a la persona y le dices: hey, ¿estás listo para la iglesia? Y te dice: oh, ya estoy adentro de la iglesia. Esa es etapa 2 de madurez. Etapa 3, estoy tarde, ya son las, ¿qué es este horario? 1, ya es la 1. Dice: son las 12:30, pero voy en camino a levantar a otro amigo. Esa es etapa 3 de crecimiento espiritual. Amén. Entonces, cuando no me importa solo mi vida, pero apaciento a otros. Dice que David lo hizo con la integridad del corazón. Dice: los pastoreó con la pericia de sus manos. Pastorear es esto: hey, ven por aquí, esta vida te conviene. No quiero, no, pero ven, si te conviene esta vida, ven, que vengas, hasta que la persona es que por eso me invitabas. Por fin, por primera vez, siento la presencia de Dios como nunca antes. Y esta persona ya no necesita quien lo empuje, pero ahora él va y empuja a otros. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, Dios miró como éxito la vida de David. Apacentó conforme a la integridad de corazón y pastoreó a Israel o a su generación con la pericia de sus manos. Entonces, en 1 Samuel 13:14, Dios le habla a Saúl. Saúl era el rey que había estado antes que David, y le habla Dios a Saúl y le dice a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién era ese hombre conforme a su corazón? David. Ahora piensa en esto: David no es un gran hombre, no era un guerrero todavía, no era nadie, era un nadie que allá en el monte, mientras Dios está diciendo esto: ya encontré un hombre conforme a mi corazón. David era nadie, era un jovencito acá, pero que en lugar de quejarse: mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, nadie me quiere, él empezó: gracias Dios, tengo un papá. No es perfecto, pero tengo un papá. Me dio a luz un hombre, bueno, una mujer, y le ayudó un hombre.
Dios, gracias porque me diste unos hermanos, no son los mejores, pero gracias por cada hermano. Gracias, Dios, por el trabajo. Me dieron solo unas chivitas aquí, unas ovejas a cuidar, pero gracias, Dios, por darme unas ovejas a cuidar. En lugar de llenarse de queja y de amargura, acá David está viviendo eso, está siendo fiel en lo poco, y Dios le está diciendo a Saúl, es al mismo tiempo. No es después, cuando David ya es alguien. Algunos de ustedes están pensando equivocadamente. Cuando tenga algo voy a ser agradecido. Ahorita no tengo nada que agradecer. No, es todo al otro lado. Tienes que empezar aquí. David está aquí y Dios andaba buscando alguien que impactara su generación, alguien que tocara su generación, alguien que trascendiera de su propia persona, su propia esposa, sus propios hijos, saliera del núcleo familiar y fuera los que lo rodean, a los amigos, a toda una nación, a toda una generación. Él anda buscando por todos lados. No es solo en los tiempos de David, es en este tiempo. Dios sigue buscando, y si tú no aprendes, ¿cómo le enseñarías a tus hijos a no hablar mal de su papá, a no hablar mal de su mamá, a no hablar mal de sus circunstancias? Pero sea poco lo que tenga, que sean muy agradecidos. Y si entran por esta puerta, entonces Dios, que anda buscando a alguien que impacte esta generación en pleno 2023, casi 24, va a mirarte a ti, va a mirar a tus hijos. Entonces Él los va a agarrar y los va a levantar y los va a llevar y diciendo, he encontrado un varón conforme a mi corazón. ¿Cuántos están entendiendo esta parte? Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona, porque Dios no mira lo que todos miran. Lo que sea visible, tú lo miras ahorita, lo que es visible, pero tú no miras. Unos años atrás, cuando yo desperdicié 10 años de mi vida, a los 18 años yo quise volver a Dios. Mis papás nunca pensaron que yo iba a aguantar, y yo tampoco. De hecho, di un paso de fe, pero mis papás no pensaban que yo lo podría lograr, porque ya me conocían, ya estaba bien quemado. Entonces ellos no creían, nadie creía, pero empecé a cambiar mi actitud aquí. Cuando no eres nadie, es donde cambias la actitud, y Dios anda buscando, Dios anda buscando. No importa la edad, no importa qué tan joven, entre más joven mejor, gloria a Dios, amén. Así Dios no tiene que curar tantas cosas. Es más fácil, digamos, medicina preventiva que medicina curativa. Pero hay veces que uno no entiende eso, ¿no? Entonces necesitamos que entenderlo. Dice, ya encontré un varón conforme a mi corazón. Note lo que Dios miró antes de que pasara. Todavía no pasa, pero Dios ya lo miró. Él va a impactar mi generación. Dígale al que está a tu lado, porque eres agradecido, impactarás tu generación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gratitud es la puerta a algo extraordinario. Ahora, por supuesto que hay obediencia en David, pero gratitud es la primer puerta. Si no hay gratitud, no hay obediencia. Si no hay gratitud, no hay obediencia, porque alguien ya amargado, quejumbroso, va a ser muy difícil que obedezca. Si no entras por la puerta de la gratitud, cuando te den una orden, pero ya hice mucho, no, tienes que entrar por la puerta de gratitud. Entonces, gratitud fue la puerta que David utilizó. David descubrió que gratitud daba acceso a un lugar sobrenatural. Era como que Dios se conectaba con él. Dios se conectaba. Cuando Dios lo escuchaba con gratitud, Dios se conectaba con David. Ahora, note esto. En el Salmo 100 es donde vemos esta realidad. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. O sea que a Dios le gusta que le cantes. Aunque sea desafinado, a Él le gusta que tú le cantes. Aunque a Él
otros digan estás desentonado, a Él le gusta que tú le cantes. Dice, cántenle. Y luego dice, servid a Jehová con alegría. No solo servirle, pero servirle con alegría. Entonces cuando tú eres líder de célula y ya estás sirviendo a Dios, dices, ay, ya es jueves otra vez jueves. Se fue la semana tan rápido, tengo que ir a célula, voy a ir. Y llegas a las células y todo. Entonces eso no es servir a Dios con alegría, ni te va a contar para bien. Así que mejor decide, lo voy a hacer alegre. Amén. Entonces dice, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego dice, ahí es donde David nos dice lo que él descubrió: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Dice, entren así. David, en otras palabras, está diciendo, cuando yo estaba en mi peor circunstancia, yo no sé si esta es tu peor circunstancia o has tenido peores, pero no es la mejor. Ahorita, diga conmigo, ahorita. ¿Cuándo? Ahorita. Entra con gratitud. Dios, gracias. Gracias por la vida que tengo. Gracias. Sé que va a ser mejor, pero por ahora gracias por todo lo que me has dado hoy. No tengo un castillo, pero tengo donde dormir. No tengo ropa, la mejor ropa, pero por lo menos tengo algo que ponerme. No tengo más que Payless Shoes, pero está bien, gloria a Dios. Amén. Ya no hay, ya no existe. Ok, bueno, ok. De los que sean. David entendió. Entonces, si yo entiendo, es más fácil que yo le enseñe a mis hijas a no ser quejumbrosas. Si no entiendo yo, ¿cómo le enseñaría a mis hijas a ser quejumbrosas? Si ellas solo saben quejarse y nunca entran por la puerta de gratitud, nunca van a impactar su generación. Y si no impactan su generación, nunca van a tener las bendiciones de Dios. Amén. Y si viven con mis bendiciones, entonces cuando lleguen al cielo, cada quien va a recibir su recompensa. En el cielo no existe la familia como la vivimos aquí en la tierra. Mi esposa tiene su recompensa, Karen tiene su recompensa, Devani tiene su recompensa y Juliana tiene su recompensa. Hasta ahorita, ¿qué tengo, Dios? Nada. Ok, apúrale, amén. Porque en el cielo cada uno recibirá su propia recompensa. Qué bueno. Yo he oído personas que dicen, no, pues pastor, yo no sirvo en la iglesia ni nada, pero mi esposa sí. Oh, ok, tu esposa va a recibir la recompensa en el cielo, no tú. Pero si somos esposos, sí, allá no hay tal cosa. Amén. Entonces nadie puede servir por la recompensa de la familia, solo aquí en la tierra. Aquí en la tierra, si el hombre sirve a Dios, Dios lo recompensa en la tierra y la familia lo disfruta, pero en la eternidad no hay recompensa. Escuchen, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de recompensa. Dile que está a tu lado, está hablando de recompensa. Así que David dice, yo entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es una puerta espiritual que David encontró. Entonces, cantar a Dios alabanzas es parte, pero la puerta de entrada es gratitud, porque después hablaremos de la alabanza y la adoración, pero alabanza y adoración es otro nivel espiritual donde Dios habita, pero nunca va a pasar si primero no hay gratitud. Puedes estar en medio del concierto, todo el mundo está adorando, todo el mundo está cantando, pero si no hay gratitud, tu puerta está cerrada. Entonces abre la puerta con acciones de gracias. Dile al que está a tu lado, vamos a ser agradecidos. Entonces no permitas que tus ojos se concentren en lo que no tienes. Es que a mí me gustaría que tuviera esto, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. No te concentres en lo que no tienes, pero concéntrate en lo que sí
tienes. Sí, mi esposo, pero él, a mí me gustara que sea más romántico. Él no es nada romántico, yo quiero que sea romántico. Pues espérate, sea agradecido porque tienes esposo primero, pero es que no es romántico. A mí me gustaría que me tocara el arpa mientras yo estoy acostada en un sillón, así muy nice, peinada con el cabello hacia al lado y eso es mi sueño. Yo soñé eso desde niña. Ok, no, olvídate. Pon gratitud ahora en lo que tienes ahora. Y el esposo, es que sí me gustaría, pero mi esposa es aquí y allá y esto y otro, le falta aquí, le falta acá. No te concentres en lo que no tienes. Es que no tengo muchos talentos, no tengo mucho fruto. Ok, lo que tengas, concéntrate no en lo que tienes, concéntrate en lo que tengas para ser agradecido. Recuerda, David acá en la soledad no tiene a nadie, no tiene nada, no le mandan el lonche. Alguien dice, pero es que mi mamá no me cocina. A David tampoco, estaba muy joven y allá está en el monte. Él se tiene que hacer ahí algo de almorzar o de comer o de sonar, o no hay nada en todo el día, está olvidado allá. Pero aprendió a ser agradecido. Gracias, Dios. Gracias por la familia que me diste. Gracias por mi mamá. No es perfecta, pero tengo una mamá. Mi esposo no es perfecto, no me toque el arpa, no me canta canciones, no tiene un six pack, etcétera, etcétera. No te concentres en lo que no tienes, concéntrate en lo que tienes. Entonces, David, algo que decíamos, el orden de los factores sí altera el producto. Dice, no cantaba y era agradecido con Dios porque tenía una vida extraordinaria. David no hacía eso porque tenía una vida extraordinaria. Él tuvo una vida extraordinaria porque era agradecido. Tuvo una vida extraordinaria porque era ¿qué? Agradecido. ¿Qué razones tienes tú para ser agradecido? Entonces, primero calificas solo cuando eres agradecido para una vida extraordinaria, porque si no eres agradecido en lo poco, no lo serás en lo mucho. El que tiene $1, yo quisiera tener 10, y el que tiene 10 quisiera tener 100, y el que tiene 100 quiere tener 1000, y nunca en realidad hay un espíritu de gratitud. Tienes que aprender a agradecer lo que sí tienes y a parar la queja por lo que no, porque si lo haces, entonces tendrás entrada a la presencia de Dios, a lo sobrenatural, y ahí hay desarrollo, ahí hay crecimiento. En la presencia de Dios hay esa capacidad de entender por qué tengo que parar esto, aquello, por qué tengo que empezar a hacer esto, aquello. Pero no va a pasar si no hay gratitud. Diga conmigo, tengo que tener gratitud. Entonces, practica hoy tu gratitud. Gracias, Dios, por lo que has hecho en mí. Quizás no tengo todos los talentos, aún ministerialmente, Dios, no he conquistado grandes cosas, pero gracias, Dios, por lo poco. Diga conmigo, Dios, gracias por lo poco. Diga conmigo, gracias, Dios, por la esposa o esposo que me has dado. Y alguien de ustedes va a decir, pero no tengo. Dile, gracias, Dios, porque todavía no tengo. Amén. O sea, agradece lo que sí tienes. Agradece. Hay casadas que cómo extrañan su soltería, cómo extrañan cuando se levantaban a la hora que se le pegara la gana. Amén. Tengo que estar agradecido por lo que sí tengo. Entonces califico para entrar en la presencia de Dios con acciones de gracias. Y cuando entro ahí suceden los milagros. Entonces obtengo la capacidad de impactar a mi generación. Impacto a mi generación. El que está en middle school, entonces impacta a su generación. El que está en high school impacta a su generación. El que está en college impacta a su generación. Pero si no entro por la gratitud y siempre estoy quejándome, no voy a entrar a la presencia de Dios, mucho menos
voy a poder impactar mi generación y por lo tanto no hay recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? Entonces, donde estoy, he aprendido esto, donde estoy no es el final. Mi vida será extraordinaria. ¿Por qué? Porque entro por la puerta de gratitud. Tengo que aprenderlo yo. Si lo aprendo yo, lo va a aprender más fácil mi esposa. Si lo aprendemos yo y mi esposa, lo aprenderán más fácil mis hijas. Si lo aprendemos mi familia, será más fácil que otras familias lo aprendan. Gracias, Dios. Hoy tenemos este local pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias, Dios, por este local. Pero viene otro mejor. ¿Por qué? Porque somos agradecidos. Somos agradecidos con lo que Dios nos ha confiado hasta ahora. Entonces Él nos llevará a lo extraordinario. Así que donde estoy no es el final. Mi vida será extraordinaria. Donde estoy, ¿por qué estoy tan seguro de que va a ser así? Porque la Biblia lo dice, Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, todavía voy acá abajo, apenas voy saliendo como el sol en la madrugada, apenas voy saliendo, pero llegará el punto en que el sol estará en el centro y mi vida será perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi futuro en Cristo es extraordinario. Seré agradecido y porque soy agradecido, entraré a su presencia, y porque entro a su presencia seré capaz de servir a mi generación, y porque sirvo a mi generación, Dios me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis obras no solamente las viviré aquí en la tierra, pero las viviré en la eternidad. Así que hoy te desafío, te motivo a que tengas una semana donde conscientemente te levantes. La primer cosa que hagas en la mañana, vas a bañarte. Bueno, si quieres puedes bañarte, si no, no. Pero supongamos que vas a bañarte y dices: oh, me faltaron otras 2 horas de dormir, y frena rápido y di: gracias, Dios, porque dormí 4 horas. Gracias, Dios, porque si dormiste 5 o 6, pues todavía con más gratitud. Si dormiste 8, no tienes excusa de estar agradecido. Amén. Vamos a cambiar eso. En vez de quejarte con tu esposo, vas a dar gracias a Dios por tu esposo. ¿Cuántos dicen amén? Mujeres, amén. Hombres, en lugar de quejarte de lo que le falta a tu esposa, algunos piensan que salió defectuosa tu esposa. No, Dios sabe qué necesitabas. Dios sabe qué necesitabas, y es exactamente tailor para ti. Amén. Entonces fue cortada solo para ti. Así que dale gracias a Dios. Gracias por esta mujer que me hace orar más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por mis hijos. Gracias por lo que sí tengo. Ponte de pie y vamos a orar. Di conmigo: Padre, te pido perdón por no haber sido agradecido. Te pido perdón por quejarme cuando no debería de hacerlo. Por favor, perdóname y lávame con la sangre de Jesucristo. Purifícame de mi culpa. No quiero ser mal agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero cada día levantarme y vivir mi día siendo agradecido. Tú sabes que yo lo he hecho, Dios, que muchas veces he aceptado la queja y se ha hecho normal, pero hoy renuncio a vivir en queja. Quiero ser agradecido. No soy la persona que debería ser, no soy tan talentoso, pero los pocos talentos que haya alcanzado por tu gracia, por tu bondad, voy a aprender a agradecer. Las cosas que he alcanzado a crecer, voy a agradecer. Gracias por cada detalle. Todo lo bueno que hay en mí es por ti, Jesús. Voy a ser agradecido. Gracias. Gracias por todo lo bueno que tú eres conmigo. Gracias, Jesús. Y esta
esa tarde te damos gracias y te pedimos que toda la semana nos recuerdes a ser agradecidos. Queremos agradecerte y queremos entrar por esa puerta para entrar en tu presencia, para poder adorarte con libertad, para poder experimentar maravillas, milagros en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por este día. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por mi familia. Gracias porque estoy vivo. Gracias por los días que me has dado vida, los años que me has dado vida. Gracias. Gracias por la esposa que tú me diste. Gracias por el esposo. Mujeres, digan gracias, Dios. Gracias, Dios, por los hijos. Gracias por lo poco o mucho que me hayas dado en cualquier área, Padre. Gracias. Tú has sido tan bueno conmigo. Gracias, papito. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le parece si aprendió algo? Le damos un aplauso al Espíritu Santo. Dele un aplauso y dígale gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Amén, amén, amén. Hola familia y amigos, qué honor es estar aquí en este lugar a compartir de uno de los principios de Dios que son de los diezmos y las ofrendas. En Proverbios 11:24 dice: da con generosidad y serás más rico, sé tacaño y lo perderás todo. En este día yo los quiero motivar que cuando ustedes den con un corazón abierto, con un corazón generoso, con un corazón sabiendo quién es tu proveedor. El verso 25 dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Este principio de Dios ha sido una gran bendición para mí y mi familia, y yo sé que Dios también quiere bendecir a ti a través de este principio. Si quieren tomar este paso de fe, hay tres maneras en que pueden hacerlo. Primero, pueden mandar un mensaje al número que sale en la pantalla. 2, pueden dar por la aplicación de Tithely, o pueden entregar su ofrenda al final del servicio. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no se ponen de pie y oramos por esta ofrenda? Si quieren cerrar sus ojos y orar conmigo. Señor, te damos muchas gracias por tu amor en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Te damos gracias, Dios, porque todo lo que tenemos es porque tú nos los has dado. Te pedimos, Dios, que esta semilla que vamos a sembrar, que vayamos a cosecharlo según a tu palabra, según a tu voluntad, Dios. Te damos gracias por este principio que tú has puesto en nuestra vida como instrucción para ser bendecidos, porque es lo que tú tienes para nosotros. Aplicamos tu sangre, Jesús, sobre nuestras vidas, sobre esta ofrenda, y te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y los invito a que se queden de pie. A los niños, si quieren ir a su clase, sus maestros los están esperando. Y los demás, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesús por la vida de nuestro pastor César Valdés?